Espíritu nos da es para beneficio propiamente, sí, de la iglesia. Nos dice la Escritura refiriéndose a los dones del Espíritu Santo con respecto ahora en el verso 8, el don de ciencia. Verso 8, porque a este es dada por el Espíritu, primeramente palabra de sabiduría. Usted recuerda, mi amado hermano, en definición como tal, ¿a dónde apuntaba el don de la sabiduría? ¿Recuerda usted? La sabiduría era el don que sirve para la correcta aplicación de los justos juicios de Dios. Sí, y la apropiada administración también de su palabra hacia su pueblo. Amén. Recuerde que este don, similar al don que vamos a adentrarnos en esta noche, que es el don de ciencia, ambos tienen un antecedente muy particular. En ambos se lo manifiesta a través de la palabra. Es decir, que la gente sí lo puede oír. Si bien es cierto, es algo que se lleva por dentro, que es intangible, como lo es el don de la sabiduría y el don de la ciencia. Usted no solo podrá apercibirse de ese don hasta el momento en que usted incurre en abrir su boca y proclamar por evidencia propia que usted es poseedor de ese don. Amén. Recuerde que ese don el Señor lo tiene para toda su iglesia a disposición. ¿Cómo lo da el Señor? Primeramente, cuando la iglesia lo necesita, y lo da a cada creyente de acuerdo a su capacidad. Amén. ¿Sí? Así que, mi querido hermano, hoy vamos a ver si es menester que la iglesia o cada creyente pueda poseer y obtener de Dios este precioso don. En cuanto al don de la ciencia, mi querido hermano, vamos a tratar de buscarle, sí, por medio de esta enseñanza, una breve, diríamos, conceptualización, tanto en el ámbito secular, así también bajo el ámbito, sí, de la Escritura. ¿Qué podríamos hablar con respecto primeramente a la ciencia? Bueno, arriba hemos definido, la ciencia se define por la humanidad como un conocimiento, pero un conocimiento adquirido por el razonamiento o capacidad del hombre. El hombre adquiere ciencia en función de su razonamiento. Es decir, que mientras más éste tiene el poder o la facultad, ¿sí?, de adentrarse en la ciencia o en el conocimiento de las cosas, podría llegar a adquirir ciencia pero terrenal. Conocimiento, ciencia y conocimiento vendría a ser algo similar, algo igual. Mas sin embargo, lo que Dios provee a su pueblo, a la iglesia, no tiene fundamento humano o no se lo puede adquirir por el hombre. Esa era otra característica de los dones espirituales. A diferencia de las destrezas, habilidades o capacidades del hombre, sí, los dones son dados únicamente por Dios, por medio de su Espíritu, sí, a la iglesia. Y en eso no interviene la mano del hombre. El don de ciencia, ahora sí le queremos dar un aspecto espiritual en cuanto a una definición. Podríamos decir que el don de ciencia se define por la Escritura como el conocimiento, sí, pero a diferencia de la ciencia del hombre, es otorgado por Dios sin existir, ojo, sin existir de por medio el razonamiento del hombre. Es decir, que esta ciencia no viene porque yo la estudio, sino porque Dios, y de manera innata, me la ofrece, me la otorga. Ya vamos a ver unos ejemplos bíblicos con respecto a esto, ¿sí? Es decir, dentro del don de la ciencia, la capacidad de para poder aprender, y nos faculta para conocer y otorgar un juicio exacto en relación a la providencia de Dios, otorgando a nuestro razonamiento las verdades ocultas para emitir un criterio justo. Justo no a mi medida, sino justo a la medida, sí, a la medida del Señor. Mi amado hermano, a diferencia, como para poder tener ya diríamos así, una idea esencial de este precioso don, el don de ciencia, bien podríamos decir
que el don de la ciencia va mucho más allá de lo que sería el conocimiento mental. Se trata de percibir el corazón y la mente de Dios. Así se saben cosas que de otra manera no se sabrían o estarían ocultas o veladas. Cuando hablamos del don de Dios, hablamos de que lo que el Señor tiene dentro de sí me lo da a conocer a mí para que yo a su vez lo pueda dar a conocer a los demás. Amén. Y cuando el don se manifiesta en la vida de un creyente a este nivel, mi querido hermano, qué poderoso hombre o mujer podríamos llegar a ser si diéramos a conocer lo que está en el corazón de Dios para los corazones de los hombres. Mi amado hermano, si queremos tener una breve conceptualización o apreciación bíblica, acompáñeme tal cual como lo indicamos en la diapositiva, en la primera carta a los Corintios. Recordemos que si queriendo asociar el don de ciencia con el conocimiento, estaríamos hablando de una misma cosa, ¿sí? El don de ciencia o conocimiento vendría a ser, bajo la óptica del Señor, sí, una misma cosa. Primera de Corintios capítulo 2, verso número 9. Vamos a leer este pequeño texto para poder adentrarnos en el estudio en esta noche. Primera carta a los Corintios, capítulo número 2, un texto que ya lo habíamos también en Dios analizado. Versículo número 9 en adelante hasta el verso número 16. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor: antes bien, como está escrito, y eso el Señor lo anticipó a su iglesia, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón, o el hombre no lo ha podido adquirir, dice aquí, en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? No es para cualquiera, es para quiénes. Para los que le aman. ¿Le aman a quién? Recuerde que uno de los requisitos esenciales para poder recibir dones de Dios es que debemos pertenecer a la familia de Dios. ¿Cómo pertenecemos a la familia de Dios? Sino a través de quién. ¿Quién nos hace familia de Dios? Cristo Jesús. ¿Sí? Solamente Cristo nos hace pertenecer a la familia de Dios. Y obviamente, como cualidad o característica de ser hijos de Dios, tenemos el gran denominador común que todos amamos ¿a quién? A Dios. Y para ellos el Señor les ha establecido, ¿qué cosa? Revelar cosas que ojos no han visto. ¿Qué cosa? También revelar cosas que oídos terrenales nunca han escuchado, ¿sí? Ni han subido, dice la Biblia, en corazón de hombre. Amén. Y eso refiriéndose a ¿qué? A los dones que el Señor ha proporcionado ¿a quién? A su iglesia. Dice más adelante el verso 10, pero Dios, ojo, no las reveló o no las dio a conocer, dice aquí, pero Dios nos la reveló o nos la dio a conocer. ¿A quiénes? A nosotros. ¿Por medio de quién? Y esto tiene mucha coherencia con lo que dice Corintios capítulo 12, que todas las cosas pertenecen ¿a quién? Al Espíritu, refiriéndose ¿a qué? A los dones. Recuerde esto, mi amado hermano, hay muchos dones, pero vienen por medio del mismo Espíritu. Verso número 10. Sigo leyendo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún. ¿Qué cosa escudriña el Espíritu? O escarba. ¿Qué cosa escarba? Aún lo profundo de Dios. Mi amado hermano, este don en particular, tiene eso por parte del Espíritu Santo. Que lo toma, ¿de dónde? De lo más profundo de Dios, lo toma y se lo otorga ¿a quién? A los hombres. Mi amado hermano, este don es de gran utilidad. Es de gran beneficio, y si cada uno de nosotros lo tuviera para sí, estaría viviendo, yo diría, el cielo en esta tierra. Y ya vamos a ver por qué. Sigo leyendo. Porque ¿quién de los hombres, ojo, sabe las cosas del hombre? Yo le pregunto, y hago un para aquí. ¿Usted ha visto a los suyos, es decir, hijos, esposa,
pensativos y a veces con la mirada en el aire. Y yo pregunto, ¿usted en algún momento se ha puesto a pensar y les ha dicho, bueno, ¿y a ti qué mismo es que te pasa? Y él le responde, no, no me pasa nada. ¿Verdad? Cuando uno manifiesta el don, el Señor, mi amado hermano, por medio de este don, va a poder darnos a nosotros, diríamos, la facultad o la capacidad, por medio no de la ciencia humana, sino la ciencia divina, poder determinar qué está pasando. Mi amado hermano, dice la Biblia, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres? Sino ¿quién? ¿Quién las conoce? El Espíritu, pero de él. Obviamente, cada persona sí sabe lo que le está pasando. Y dice aún más, sino el Espíritu que está en él. Así tampoco, dice el verso 11, nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Y nosotros, verso 12, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de ¿quién? ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice el verso 13, lo cual también hablamos, y eso es por este don que tenía en particular con el don de la sabiduría. En que este don se manifiesta cuando cuando la gente nos oye a hablar. Recuerde eso. Don de sabiduría y don de ciencia son dones que se pueden en este caso considerar por los demás cuando abrimos nuestros labios. Versículo número 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando o ajustando, dice ahí, ¿qué cosa? Lo espiritual. ¿A qué se debe de ajustar lo que es espiritual? A lo carnal. Hay muchos de los creyentes que ajustan lo espiritual a su vida carnal. Es decir, que tratan de que la palabra, por así decirlo, se ajuste a su estándar de vida malogrado, ¿sí? O su vida descarriada, ¿sí? Aprobándose ellos mismos sus propios caminos. Mi querido hermano, sí, es de menester también dar énfasis que los dones del Espíritu no son para el provecho propiamente hablando de la carne. ¿Sí? Usted tiene que entender que el Señor ha manifestado su Espíritu a los hombres para provecho espiritual de los hombres. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que la carne va a perecer, pero el Espíritu va a mantenerse en este caso, por la eternidad. Verso número 13 dice, pues terminando, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Verso 14, pero el hombre natural o el que no, obviamente es hijo de Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Hasta ahí quiero llegar. Sí, usted puede continuar leyendo el texto en su hogar. Ahora bien, habíamos dicho del don de la ciencia, que el don de ciencia va mucho más allá de lo que sería el conocimiento mental o humano. Se trata de percibir el corazón y la mente de ¿quién? De Dios. Así se saben cosas que de otra manera no se sabrían o se mantendrían ocultas. Usted ha escuchado por medio de otros textos bíblicos que las cosas ocultas pertenecen ¿a quién? A Dios. Sí, más las reveladas ¿a quién? A nosotros. Pero el que tiene el don de ciencia, si Dios así lo desea, puede revelar algo oculto de Dios. ¿Para quién? Para los hombres. Mi querido hermano, usted no me dejará mentir. ¿Cuántos han tenido sueños, por ejemplo, que los han hecho levantar hasta de una manera, diríamos así, impactada? Los ha hecho levantar con intriga, con algún tipo diríamos, de sentimiento que lo deja intranquilo. Y uno dice, Señor, ¿y qué es esto que he soñado? Ojo, puede pasar un día, 2 días, 3 días, puede pasar toda la vida y usted nunca llegar a establecer qué mismo si usted sintió o qué mismo usted experimentó. Pero si Dios quiere revelar aquel sueño que lo ha intrigado tanto, Él por medio de este don puede llegar a dar ¿qué cosa? Luz, sí, a la incógnita que usted ha experimentado. Mi querido hermano,
sí, este don es algo, sí, sobrenatural. En el Antiguo Testamento, veamos por favor, antes de adentrarnos en la aplicación para la iglesia, veamos cómo a través de la historia este don fue grandemente reconocido. Para ello, por favor, acompáñeme al libro de Daniel, en el capítulo número 1, por ejemplo. Vayamos por favor al capítulo 1. Libro de Daniel, capítulo número 1. 4 muchachos, sí, tuvieron este gran don: Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel, capítulo número 1. ¿Ya lo encontró? Primeramente veamos a través de la historia que este don estuvo o permaneció siempre para, sí, los hijos de Dios. 1 verso número 17. Dice el Señor: a estos 4, recuerde quiénes son, ¿sí? Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego. Sí, cuando hablo de Belsasar, hablo de quién. Estoy hablando de Daniel. Cuando hablo de, en este caso también, ¿de quién más? De Ananías, Misael y Azarías, es Sadrach, Mesach y Abednego respectivamente. Verso 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento. Y usted sabe a dónde apunta ese conocimiento. Conocimiento. ¿Qué más les dio? Y son dos cosas diferentes. E inteligencia en todas, dice aquí, las letras. Y también en qué. Y cuando hablo de ciencias y letras, habla de ciencias y letras terrenales. Pero no solamente terrenales. También, mi amado hermano, en Daniel se manifestó más adelante una ciencia sobrenatural. Es decir, que no era ni siquiera de este mundo. Pero él la recibe. Primeramente identifiquemos estos 4. Dice aquí: y Daniel tuvo entendimiento. Y esto es sobrenatural. Porque pregunto, ¿dónde o qué institución humana le puede facultar a usted? Obvio, puede ser que lo titulen de parapsicólogo y cosas semejantes, pero ¿qué persona podría decir: yo soy de profesión intérprete de sueños? Han sacado libros que tratan de interpretar los sueños, pero ¿podrían ellos decir al 100% que ese es el significado de cada sueño que usted tiene? No. Eso está exclusivamente puesto en las manos ¿de quién? Solamente de Dios. Y Dios lo revela al que el Señor le quiere dar su don. Verso número 17 termina diciendo: y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Con el mismo Daniel, capítulo 2, verso 21. Daniel, capítulo 2, capítulo 2, verso número 20 y 21, dice el Señor: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios, ¿sí?, de siglos en siglos. Eso significa en la eternidad. Porque suyos, eso sí, él reconoció que todo es ¿de quién? Todo viene de Dios. Suyos son el poder y la sabiduría. Él muda o transforma o cambia los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios. Y también, ¿qué cosa da el Señor? Y da ciencia ¿a quiénes? A los entendidos. Y usted sabrá si por medio de este inicio de narración, que será Daniel quien interprete ¿qué cosa? Un sueño ¿a quién? A Nabucodonosor. Un sueño que de manera inicial no tenía ni pie ni cabeza. ¿Por qué digo esto? Porque él llamó a todos los entendidos de su reino y les dijo: quiero que me expliquen mi sueño. Y los hombres dijeron: perfecto, dinos el sueño y te diremos ¿qué cosa? La interpretación. Pero había un pequeño pero gran problema: que el rey no recordaba, o por lo menos no quiso dar a conocer de qué se trataba el sueño. Eso es como tratar de adivinar algo incierto. Es como que su hijo le diga: mamá, ¿a que no sabes a quién me topé hoy? Y usted le podría decir: bueno, dame ciertos indicios. Si el niño le dice, o el muchacho, su hijo le dice: mira, tiene lentes. Ah, es tu tío fulano, porque sabe que usa lentes.
Pero si el muchacho dice, no, no voy a decirte nada, solamente, sí, dime, ¿quién crees tú que yo vi hoy día? Usted divagaría, usted no daría, sí, pie con, en este caso, con bola, se perdería en el asunto. Mi amado hermano, dice la palabra que es Dios quien revela lo profundo y lo escondido. Y Él en el versículo número, ¿verdad?, 21 nos dice que es Él quien da sabiduría, pero también, ¿qué cosa da? Ciencia. ¿Para quiénes? Para los entendidos, o para que podamos llegar a entender. Seguidamente, en el mismo, sí, pero como último, diríamos así, versículo, en el libro de Daniel, en el capítulo 5, verso número 11. Daniel capítulo 5, verso número 11. Dice el Señor en su palabra: en tu reino, hablando los hombres, sí, al rey de Daniel, o del hijo, perdón, de Nabucodonosor. Dice la Biblia: en tu reino hay un hombre en el cual, mira cómo lo reconocían, mora el Espíritu de los dioses santos. Usted y yo sabemos que moraba en él, ¿qué cosa? ¿El Espíritu de quién? De Dios. Y en los días de tu padre, porque Nabucodonosor era el padre de este sucesor, sí, el rey Belsasar. Y dice aquí, y en los días de tu padre se halló en él, qué importante, mira, luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos, adivinos. Verso número 12. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu. ¿Y qué dice ahí? Y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. ¿Quién gozaba de todos estos beneficios? Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre como tú te llamas más o menos, Belsasar. Mi amado hermano, mi querido, sí, Dios ha podido otorgar a los hombres dones tan magistrales como estos, los cuales también reposaron en la vida de ¿quién? Como no podía ser de menos. ¿De quién? De Jesús. El don de ciencia o conocimiento en Jesús también fue manifestado. Acompáñenme por favor rápidamente a la Biblia, al Evangelio de Juan, capítulo número 7. En el Evangelio, sí, el último Evangelio, capítulo número 7. Mira lo que nos dice el Señor. Juan capítulo número 7. ¿Ya lo tiene? Verso número 11 al verso número 15. Perdón, al verso número 16. Avancemos un poquito más. ¿Ya lo tiene? Verso 11. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Hablando de Jesús. Verso 12. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían acerca de Jesús, ¿qué le decían? Es bueno. Y otros, ¿qué decían? Otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Verso número 13. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por medio, dice aquí, sí, por miedo, a los judíos. Verso 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras? Amén. Hablando de las escrituras. Porque ¿qué enseñaba Jesús? Deporte. ¿Qué narraba Jesús? Era comentarista deportivo. Daba las noticias del mundo. ¿Qué hacía Jesús sino enseñar qué cosa? Enseñar la palabra de Dios. Mira lo que dice, verso 15. Se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber
estudiado. Verso 16 lo podrías leer conmigo. Ahora, esa pregunta que tenían los hombres, Jesús tenía la respuesta, sí, más indicada. ¿De dónde venía todo su conocimiento? La doctrina, dijo Jesús, la enseñanza que yo les doy no me pertenece. Sino, ¿qué dice la Biblia? ¿De quién viene? De aquel que me envió. En él, mi amado hermano, se manifestaba este precioso don. El don de ciencia, o que es igual el don de conocimiento. Pero dirían muchos, ay hermano, sí, pero en Jesús, Él era el Hijo de Dios. Mi querido hermano, la iglesia primitiva también experimentó este don. Acompáñenme por favor al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 4. Después del Evangelio de Juan. Hechos de los Apóstoles. No en vano el Señor, ¿sí?, anticipó que cosas mayores que las que Él había hecho, nosotros también la haríamos. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 4. Mira lo que nos dice el versículo número 13 y 14. ¿Qué había acontecido? Pedro, juntamente con el apóstol Juan, habían rumbo al templo, encontrado, sí, con un hombre que estaba postrado, sí, paralítico, al pie o a la subida del templo. Ellos, cuando le vieron, movidos obviamente por el Espíritu Santo, oraron por él y este hombre se levantó. Quienes estaban alrededor no podían creer lo que había sucedido. Y prácticamente fueron estos, Pedro y Juan, sometidos a un interrogatorio para poder determinar cómo había ocurrido este milagro. Cuando esto estaba sucediendo, ellos obviamente tuvieron una oportunidad maravillosa para exponer delante de ese concilio, sí, las causas y las razones por las que el milagro había sucedido. Verso número 13. Entonces, viendo quienes ellos, ¿qué cosa, mi amado hermano? El denuedo, dice ahí. Ahora, apunta el significado de esta palabrita, denuedo. ¿Qué significa el denuedo? Significa valor, significa energía, significa decisión con que se realiza una acción, tarea o labor. Todo eso significa, sí, denuedo. Valor, energía, decisión con que se realiza una acción, tarea o labor. Es decir, al ver la disposición de manera enérgica, contundente, ¿de qué? De exponer, mi amado hermano, en este caso, la defensa de su doctrina. ¿Qué es lo que sucedió? Verso número 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro, pero también ¿de quién? De Juan. Y sabiendo, ponga el asunto a esto, que eran hombres, ¿qué cosa dice la Biblia? Es decir, que no habían pasado ¿por dónde? Posiblemente diría yo, por lo más básico, leer sabían, escribir también, pero se habían quedado hasta ahí. Mi amado hermano, los demás reconocían en Pedro y en Juan que no sabían letras y tampoco, ¿qué dice? Que eran hombres del vulgo, es decir, que ni siquiera tenían un roce social que hubiese de manera, diríamos así, ideológica, les hubiese hecho adoptar un lenguaje nuevo. Y usted no me va a dejar mentir. Puede haber gente, mi amado hermano, allá afuera en el mundo, que no tiene ni siquiera el término de la primaria, ni mucho menos de la secundaria, pero el solo hecho de rozarse con gente intelectual, mi amado hermano, les puede, en este caso, pegarse algo de eso. ¿Verdad que es así? Hay gente que puede ser muy fina y muy, diríamos, exquisita en el uso de sus palabras. Y cuando usted le pregunta, disculpe, ¿en qué universidad usted se graduó? Uy, no, yo solamente tengo primaria. Y usted se puede quedar asombrado. Pero qué cosa con su razonamiento. Lo adquirió, en este caso, por el estar relacionado con gente culta.
El problema de los apóstoles, según ellos, es que era gente sin preparación y que ni siquiera tenían un roce social exquisito como para poder aprender este tipo de conocimiento. Dice la Biblia que ellos reconocían que eran del vulgo, ¿verdad? Hombres sin letras, y se maravillaban y les reconocían que habían estado con quién. Solo con uno habían estado. ¿Con quién? Ahora, ¿qué la gente también decía de Jesús? ¿De dónde él saca todas estas palabras? Y él decía, mi doctrina no es mía, sino de quién. Y lo mismo que Jesús había recibido, ¿quiénes lo recibieron después? Sus discípulos. Mi amado hermano, dicho todo esto, ahora vale una pregunta. ¿Necesita la iglesia el día de hoy el don de ciencia? O lo que podría ser mejor visto, ¿para qué sirve el don de ciencia en la actualidad? Que sería de alguna manera, sí, luego de enterarnos, sí, la pregunta, sí, diríamos clímax para nosotros. Si es tan importante, o si fue tan importante para Daniel, si fue tan importante este don para Jesús, si fue tan importante este don para la iglesia primitiva, preguntaría yo, ¿sería importante para mí? Mi amado hermano, hay una sola forma de poder averiguarlo. Y para ello, 3 cosas vamos a dejar establecido en esta noche, con este don. La primera, el don de ciencia. Y si vamos a verlo a través también de la Biblia, ayuda a cada creyente en lo que se debe creer, ojo, o no creer, hacer o no hacer. Es decir, que el don de ciencia nos ayuda a guardar el equilibrio y es imprescindible para guardarnos de no caer en los extremos. Mírelo de esta manera, a manera así de ejemplo. El don de ciencia me ayudará que cuando yo escuche algo, me dirá, eso tiene valor y esto simplemente no lo tiene. El don de ciencia, mi querido hermano, si diríamos, pondrá el orden que hay que guardar en el estudio, por ejemplo, cuánto tiempo hay que dar a cada cosa. ¿Sí? Este don prescribe el consejo a seguir para ello. El don de ciencia, si lo quiero ver de una manera un poquito más práctica, es el que me hace a mí, luego de que estoy de pronto enfocado en algo, se me ocurre escribiendo, leyendo, aquel que me apercibe y dice, sí, llevo 5 horas y este libro está fascinante, pero al ver el reloj, pero se me hace tarde para el culto, pero voy a entrar a un capítulo importante. ¿Qué hago? El don de ciencia dice, lee después y busca mis atrios. Mi amado hermano, como para poder relacionarlo de una mejor manera, conforme a la Escritura, acompáñeme a Eclesiastés capítulo número 3. El don de ciencia me ayuda a ejercer lo que dice ese texto bíblico. Este don, mi amado hermano, nos organiza la vida. ¿Cuántos tienen su vida desorganizada? ¿O a cuántos el tiempo no le alcanza? Este don le va a ayudar, sí, a que el tiempo le alcance. ¿Cuántos quieren arreglar su tiempo? ¿Cuántos quieren no andar corriendo de aquí para allá? ¿Verdad que este tiempo es un tiempo de andar corriendo de un lado para otro? Uy, siempre, cada vez que usted lo escuche, ¡ay, ya es tarde! ¿Por qué? Porque anda ahí con el tiempo. Bueno, veamos por favor Eclesiastés, capítulo número 3. Verso número 1. Este don, recuerde, al igual que el don de la sabiduría, es un don que si uno se lo pide a Dios, lo dará de manera semejante. ¿Cómo da Dios los dones? El que está falto, recuerda este el don, capítulo 3 de Santiago. ¿Qué decía? El que está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará, ¿de qué manera? Abundantemente y sin reprochártelo. A diferencia de lo que tú le pides a tu marido. Sí, regálame $10. Mira que me estás pidiendo 10, que para qué quieres 5, toma 1.
y le pedía 10. ¿Verdad? El hombre es así. Dios, cuando usted le pide un don, Dios no se lo reprocha, no se lo saca en cara, no se lo restrega. Y segundo, cuando se lo da de manera que hasta sobra. Ahora, ¿qué dice Eclesiastés 3, verso 1? Todo tiene su tiempo. Pero mire que lo estamos viendo bajo la óptica del don. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere. ¿Cuántos quieren cosas hacer aquí en este mundo? ¿Le alcanza el tiempo para hacerlas? No. Tanto así que siempre tiene que dejar las cosas ¿para qué día? Para el día de mañana. Todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, y de ahí en adelante viene tiempo para nacer, tiempo para uno, tiempo para el otro. Pero pregunto, ¿quién puede ejercer conforme a la demanda bíblica la práctica de este verso? Dirán muchos, hermano, eso dice la Biblia de vida. Hermano, eso dice la Biblia, pero mi tiempo, mi agenda está llena. Mi amado hermano, el don organizará tu tiempo. El don que viene de Dios te podrá conducir para que tú lo puedas ejercer. Mi querido hermano, tú debes de entender que este don va a poner pautas de orden en tu vida privada. Va a poner pautas en tu vida profesional. Va a poner pautas y marcos, o diríamos, va a marcar tu cancha, tu forma de vivir en tu vida académica, en tu vida familiar, en tu vida conyugal, en tu vida eclesial inclusive. Este don tiene, mi amado hermano, la particularidad de guardar en tu, o diríamos de advertir que en tu vida todas las cosas se hagan con equilibrio. El don, mi amado hermano, primeramente se va a preocupar o se va a enfocar primeramente en ti. Porque lo que la gente va a oír de ti tiene que tener coherencia con que la gente ve en ti también. Si tú le hablas a otro palabra de ciencia que tú mismo no has logrado, ¿verdad?, aplicarla, entonces la gente ya no va a ver como lo que veía en Jesús. ¿Qué veía la gente en Jesús con su doctrina? Que él predicaba o hablaba como quien tenía autoridad. El don, lo primero que va a ejercer en tu vida es poner tu propia autoridad. ¿Autoridad de qué? De todo tu tiempo. Él va a regir y te va a conducir primeramente a ti a que vivas una vida ordenada. Para poder, mi amado hermano, luego proclamar, porque este don, recuerda, al igual de la sabiduría, tiene que ser proclamado. Es palabra de ciencia. Este don, mi querido hermano, viene de Dios, está para ti, disponible con el propósito de que otros puedan también ser edificados cuando abras tu boca. Pero el don, para poder tener respaldo, necesita primeramente organizar tu propia vida. Recuerda, este don, mi querido hermano, proviene de Dios y viene para organizar tu vida privada, tu vida profesional, tu vida académica, tu vida familiar, tu vida conyugal y aún tu vida eclesial. Porque hasta para poder hacer las cosas en la obra de Dios hay que hacerlas con orden también. Obvio, usted no puede ir y decir, oye hermano, me estoy quedando de años porque vengo a evangelizar. Esa excusa no sirve. Oye hermano, no hice la comida en la casa, es que como había ayuno. ¿Me está entendiendo? Mi querido hermano, este precioso don, aun cuando parezca mentira, luego de haber leído Eclesiastés 3:1 que dice todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, refiriéndolo en este caso a la organización. Para muchos podrían decir, mi querido hermano, que esto es imposible de cumplir. Y mucho más si sabemos las demandas de Jesús. ¿Cuáles son las demandas de Jesús para la iglesia, por ejemplo? Si usted va a Mateo capítulo 28, venga rápidamente. Mateo 28, verso número 20. Quien lee este versículo dirá, hermano, esto no puede tener en la actualidad
a mi vida no puede tener afectación de manera tan amplia. Mateo, capítulo 28. ¿Ya lo encontró? Mateo capítulo 28. Ya Jesús al partir prácticamente le dice a la iglesia y a quienes habrían de gobernarla. Verso número 20 en la parte final. Luego de que Jesús ya les había comunicado, sí, id y haced discípulos a las naciones bautizándolos, ¿verdad? Sí, dice en el verso 20, enseñándoles, eso hablando de la iglesia, enseñándoles que guarden, ¿qué cosa tenían que guardar la iglesia? Ahora yo le pregunto, ¿usted guarda todas las cosas que el Señor ha demandado? O si reformulo la pregunta, ¿a usted le alcanza el tiempo para guardar todas las cosas que el Señor le ha dicho que tiene que obedecer? Usted dirá, uy hermano, yo me quedo corto, porque si bien es cierto, me congrego, ya no oro. Y si oro, ya no leo la Biblia. Y si leo la Biblia, sí, ya no vengo a evangelizar. Solamente hablando de las responsabilidades eclesiales. Si eso lo aplica, ojo, si eso lo aplica de pronto al hogar. Uy hermano, yo con dificultad de pronto llego a dormir a la casa a las 12 de la noche. Con mis hijos nunca converso, con mis hijos nunca esto. A mi mujer ni siquiera la miro. O de pronto mi marido ni siquiera me oye. O sea, desorganizado totalmente. Este don le va a hacer en su vida, sí, una especie de, diríamos así, de remesón. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Esto sí se puede llevar a cabo en nuestra vida. Porque yo le creo a lo que Jesús dijo en Lucas capítulo 18, verso 27. ¿Y qué dice Lucas capítulo 18, verso 27? ¿Lo tiene? Cuando lo lea dice, bueno, sí, pero mire, ¿ya lo encontró? Una pregunta anterior a esta respuesta de Jesús se la formularon los discípulos. Si usted lee del verso 16 a Jesús, sus propios discípulos le dijeron, ¿qué le dijeron? Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Sabe por qué le hicieron esa pregunta a Jesús? Porque Jesús, anterior a eso, se había topado con un joven rico, el cual le había dicho a Jesús que él había cumplido prácticamente todos, ¿qué cosa? Todos los mandamientos. Pero sin embargo Jesús le dijo, sí, pero una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y sígueme. Pero ojo, él por su parte había cumplido. Y Jesús no le dijo que no había cumplido todo. Jesús nunca le dijo, me estás mintiendo, porque no estás haciendo esto, no estás honrando a tu padre, no estás de pronto congregándote, no estás orando. No, Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo a todo lo que él ya venía haciendo, le dijo, pero una cosa te hace falta más todavía hacer. Vender todo lo que tienes, ¿sí? Cuando los discípulos escucharon esto, dijeron, wow. Si él, que cumple todo, le falta, ¿nosotros dónde quedamos? Y ahí Jesús responde, verso número 27, lo que es imposible para los hombres. ¿Qué dijo el Señor? Pero ¿por qué cree usted que es posible para Dios? Porque para Dios, mi amado hermano, que ve que somos nosotros incapaces de pronto de poder ejercer conforme a todo lo que el Señor nos demanda. ¿Qué decía Mateo? A sus discípulos que nos enseñaran a nosotros, que nos enseñen a guardar, ¿qué cosa? Diría usted, hermano, eso es casi que como que imposible. Mi amado hermano, para Dios, dice la Biblia, todo es posible y mucho más cuando Él nos ha facultado de qué cosa, de sus dones para poder cumplir eso que humanamente es imposible.
Usted no me deja mentir. Cuando usted se siente sin fuerza, pero sabe que hay que seguir obrando, que hay que seguir haciendo, ¿a dónde usted viene? Sino antes la intimidad de la oración con su Dios, a proveerse de ¿qué? Fuerzas. Y usted mismo testifica y dice: hermano, yo estaba cansada, yo ya no podía más, pero doblé mis rodillas y sin saberlo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, que me he levantado y me he puesto a hacer las cosas. ¿De dónde vino la fuerza? Esto no se lo provee nadie. Yo podría decir, usted conoce de alguien que dice: mira, te falta fuerza, mira, coge este tubito, yo me lo conecto en el ombligo, tú póntelo en el tuyo y te voy a pasar fuerza. U otro ejemplo de pronto alocado. Si nadie compra una batería de 9 o 12 voltios, la conecta, ¿verdad? Esas pilas de recargable y se la pone por las orejas, a ver, cargando, a ver a qué hora coge fuerza. No. Las fuerzas vienen ¿de quién? Sino del Señor. Este maravilloso don, mi amado hermano, Dios lo ha otorgado a la iglesia porque sabe que la iglesia lo necesita. El problema es que la iglesia, si quiero ser un poquito chabacano, no le para bola al don de ciencia. Ese es el problema. La iglesia en la actualidad, cuando se habla de los dones, de hecho hasta los desconoce. Dicen: ¿qué? Existe dones. Porque ya de esto no se enseña, ya de esto, mi amado hermano, ya no tiene prioridad en la vida de los creyentes. En las creyentes lo que tiene prioridad es hacer dinero, ser próspero, tener carro, ser feliz, vivir, ¿verdad?, con una cuenta de pronto estable económicamente. Eso es lo que tiene importancia para la iglesia actual. Y ha minimizado o le ha dado un quemimportismo a los dones. Mi amado hermano, una segunda de las tres que hemos podido remarcar es que el don de ciencia, ojo, conduce, porque recuerde que tenía mucha similitud de ciencia con lo que es conocimiento. El don de ciencia conduce al conocimiento, ojo, por lo creado. Es decir, que te da una razón de todo lo que está en tu entorno. Es como que te para y te hace apreciar todo, ¿sí? Y no te hace desbocar por eso. A diferencia del mundo. En el mundo te ponen a ti en medio de todo y dice: conquístalo. ¿Verdad? En el mundo, o la mente del mundo, si el hombre te pone delante de pronto de una gran cordillera, te pone de pronto en el nevado más alto, que es el Everest, y te muestra como un conquistador, como un triunfador. El don de ciencia te aguanta, te detiene, te da mesura y te hace ver la vida de manera diferente. Recuerda que la gente, antes de que tú vayas con el consejo, y eso lo dejamos para la última parte, antes de que tú puedas abrir tu boca y dar el consejo por medio del don, la gente antes de eso va a ver cómo tú te conduces. Primeramente, ¿qué es así el don? Te organiza. Segundo, te pone pautas de vida. Este don, mi amado hermano, conduce al conocimiento por lo creado y su uso debido, haciéndonos ver cuán vanas, frágiles y poco duraderas son, e incapaces de hacernos felices, son nocivas y peligrosas. ¿Para qué cosa? ¿Sabe lo que en pocas palabras estamos tratando de decir? Si me acompaña, por favor, a Corintios capítulo 10, ahí en el texto inicial de estudio, pero 2 capítulos anteriores. En el capítulo número 10, este don me apercibe de esto. ¿Ya lo tiene? Corintios capítulo 10, verso número 23. Este don me ayuda a llevar a la práctica esto, pero en mi vida. En mi vida. ¿Qué dice el verso 23? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, todo me es permitido, pero no todo me... ¿Y qué de este verso bíblico si no tiene su justa aplicación en dónde? En el mundo. Mi amado hermano, este don de alguna manera va a alterar mi estilo de vida. ¿Por qué lo va a alterar? Primera de Pedro, capítulo 2.
Primera carta de Pedro, capítulo número 2, me va a informar de algo. Y aquí es donde vamos a entrar, ¿sí?, en el ejercicio del don. Recuerda que es el don de ciencia. No humana, sino divina. Primera de Pedro capítulo 2, verso número 11 al 12. Mira lo que dice. Amados, yo os ruego como a extranjeros. Mira en qué clasificación estamos en el mundo. Extranjeros y peregrinos, que vendría a ser pasajeros simplemente. ¿Un pasajero será dueño del colectivo? No, el vehículo no le pertenece. Solamente usa el móvil para dirigirse de un lugar a otro. El mundo debería de ser visto como un autobús. Un medio por el cual voy de la tierra ¿a dónde? ¿A dónde? Al cielo. El problema es que la mayoría va de la tierra, usa el móvil, va de la tierra ¿a dónde? Al infierno. El don me va a ayudar, mi querido hermano, a no enfocarme de acuerdo a lo que se ha conceptualizado. Sí, me conduce al conocimiento, dice aquí, por lo creado y su uso debido. Y eso, mi amado hermano, por ejemplo, un ejemplo tan solo, las finanzas. El don me ayuda a usar las finanzas, no en el mundo. O por lo menos no lo malgasto en el mundo. Lo que uso para el mundo, sí, es estrictamente lo necesario. ¿Para qué cosa? Para diríamos así, la mantención de mi cuerpo o de los míos en esta tierra. Pero de ahí a que yo despilfarre el dinero en el mundo, el don me dice no. El don me aconseja. Antes de yo aconsejar a otros, el don, ¿qué hace conmigo? Me aconseja a mí y me dice no. Tu dinero también debe ser santo, ¿sí? Y debe de ser usado en cosas santas. Es decir, que Dios me da la ciencia para dar el uso debido de lo que Dios me ha dado, no para despilfarrarlo en el mundo, sino para usarlo para la gloria de Dios. Eso hablando del dinero. Mi cuerpo, mis fuerzas ya no son estrictamente para el mundo. El don de ciencia me hace saber que mi cuerpo debe de ser usado primeramente ¿para qué? Para la gloria de Dios. Mi querido hermano, Primera de Pedro capítulo 2, verso número 11, me enseña advirtiéndome que no soy de este mundo y que por tal, dice la Biblia, me abstenga de los deseos carnales que batallan ¿contra qué? Contra mi propia alma. Verso 12, y esto es importante, manteniendo, mire este pasaje bíblico bajo la óptica del don, manteniendo vuestra buena manera de vivir, ¿en dónde? ¿Y dónde están los gentiles? En el mundo. El don me hace caminar con mucho tino en el mundo. Tengo que caminar con mi prójimo, ¿qué dice? Una buena manera, guardando una relación con ellos, pero no hasta el punto de que ellos me afecten a mí. Mi querido hermano, dice la Biblia, para que en lo que murmuran ellos, obviamente, de vosotros como de malhechores, ¿qué terminarán haciendo? Glorifican a Dios en el día de la visitación al considerar en el mundo, ¿qué es lo que ellos consideran en el mundo? Vuestras buenas obras. Por eso es que aquellos que caen, mire, muchos de los hermanos son santos. Lo penoso es que lo son en la iglesia. Y cuando digo lo penoso, no es porque aquí no se tiene que ser santo. Digo que es penoso porque no lo logran seguir haciendo cuando traspasan esa puerta hacia afuera. Y ahí es donde se requiere, ¿qué cosa? Del don. Para poder ser lo que aquí, allá. Lo que aquí en la universidad. Lo que aquí en el hogar. Lo que aquí en tu vida privada. ¿Me estás entendiendo? Mi amado hermano, este don precioso y maravilloso, sí, nos moldea. Pero al final busca su objetivo. ¿Y cuál es el objetivo?
Y este tercer punto me fascina. Mi amado hermano, este don, en el punto 3, el don de ciencia nos da la manera de tratar y conversar, porque este don, recuerde, tenía una particularidad con el don de sabiduría. Se lo tiene que hablar o transmitir. Nos da la manera de tratar y conversar con el prójimo en relación al fin sobrenatural de nuestra creación. Un predicador o un creyente conoce por este don lo que debe decir a su auditorio y lo que puede exigirles. Un director de almas se da cuenta del estado del que tiene bajo su dirección, sus necesidades espirituales, los remedios para sus defectos, los obstáculos que ponen a su perfección, el camino más corto y seguro para conducirlas al bien, cuánto se les debe consolar o exhortar, lo que Dios obra en ellas y lo que debe poner de su parte para cooperar con Dios y llenar sus, dice aquí, sus designios. Mi amado hermano, el que tiene el don es como que si se volviese un, diríamos, director de orquesta. No le pide al que toque el violín que se atreva a tocar piano. El que tiene el don sabe reconocer en los suyos, mi amado hermano, las virtudes, pero también los defectos. Y se hace implacable cuando ve pecado, pero se hace también por el don misericordioso cuando hay que tener compasión de aquel que necesita ayuda. Si lo quiere ver de otra manera, mi querido hermano, sí, los que más participan del don de ciencia son los experimentados en todos estos conocimientos. ¿Cuáles? Y esto es muy importante. Ven maravillas en la práctica de es decir, que cuando saben que tienen el don, mi amado hermano, ellos realmente, si diríamos así, aprecian lo que tienen. Pueden ser que vean dinero en una oferta laboral, pero saben que en Dios, teniendo el don, son más productivos con los, diríamos así, con los miembros de su iglesia o con las vidas que no conocen al Señor y no se dejan vender por la propuesta del dinero de un trabajo bien pagado. Es decir, que saben darle el aprecio al don que tienen. ¿Sabía usted que esta profesión que tenemos es la mejor profesión del mundo? Usted dirá, oye hermano, es que los actores ganan bastante. 50, 60, 100, 200, 300 millones de dólares por hacer una película. El problema es que esos millones no pueden entrar en maletas para llevarlas allá arriba. Mientras que el don que Dios puede manifestar en uno de sus hijos, bien orientados en esta tierra, no solamente que me darán millones, me darán vida eterna, la cual no puede comprar ni un solo dólar. Amén. Segundo, dentro de este tercer aspecto, el don de ciencia descubre grados de perfección que los demás desconocen. Es decir, que quien posee el don, cuando ve a un hermano cabizbajo que patea piedras por el filo de las veredas, de las calles, que están pensando realmente en que son inservibles, ellos, los que tienen el don, pueden llegar sin darse cuenta, no digo ellos, sino los otros, de que él puede llegar a ver dones en los demás. Es decir, que quien posee el don de ciencia puede acercarse a su hermano cabizbajo y decirle, hermano, ¿qué te pasa? Dice, no, hermano, lo que pasa es que yo no sé para qué sirvo en la iglesia. Y él, guiado por el don, dice, pero hijo, tú tienes este don. Y él comienza a hablarle, porque ¿cómo se manifiesta el don? Va a transmitirle, y cuando se da cuenta, el que va cabizbajo dice, de verdad hermano, yo no me había dado cuenta que tengo un don. Es decir, que el que posee el don de ciencia puede ayudar a descubrir a otro que puede tener un don. ¿Se da cuenta?
Los que están afuera más bien no descubren dones en su prójimo, sino que lo que descubren son maleficios y cosas negativas que destruyen al ser. Mas el don en la vida de un creyente puede ayudar a percibir, sí, de dones en otros hermanos que lo tienen, pero que ellos mismos no lo han podido ni siquiera ver. Yo pregunto, ¿cuántos sabían que tenían, por ejemplo, el don de la enseñanza? Muchos que recibieron en esta iglesia la invitación a predicar, a enseñar a los niños, dijeron, hermano, pero si yo nunca lo he hecho. Y ahora, hermano, hacen trabajos mejores que los maestros que le dijeron que vengan a ayudarles. ¿Pero por qué? Porque ellos vieron, antes de que usted vea, ¿qué cosa vieron en usted? Vieron un don. Dones que, por cierto, usted ni siquiera sabía que tenía y que Dios ya se los había otorgado. Mi amado hermano, seguidamente podríamos decir que los que manifiestan este don, vuelvo y repito, ¿sí? Ven en maravillas en la práctica de la virtud, descubren grados de perfección que los demás desconocen, ven rápidamente las acciones que son inspiradas por Dios. Es decir, que los que tienen el don se aperciben de la voluntad del Señor. Mientras otros pasan, el que tiene el don dice, mira, allá hay que predicar. ¿Se aperciben de qué los que tienen el don? De las necesidades que tiene ¿quién? Dios. Recuerda que el don viene de Dios y es, mi amado hermano, ha sido revelado porque estaba en ¿dónde estaba lo que Dios quería? En el profundo corazón de Él. El Espíritu Santo, ¿qué hizo? Lo fue, ¿sí?, a lo interno del corazón, lo tomó y lo depositó ¿en dónde? En aquel creyente que posee el don. Es decir, que quien tiene el don de ciencia ve la voluntad de Dios, donde otros están totalmente ciegos. Jesús manifestó ese don por doquier. Muchos tenían frente a las costas de Jerusalén, ¿sí?, del lago de Nazaret propiamente hablando, estaba Gadara. Gadara, una región llena de hombres que a la verdad, bajo la óptica de los judíos, eran hombres miserables, hombres que no merecían afecto alguno por parte ni de ellos, y creían ellos que ni siquiera por parte de Dios, porque se dedicaban a un oficio totalmente, diríamos así, inhumano, a un oficio despreciable, que criaban chanchos. Jesús oró toda aquella noche y al amanecer dijo, hoy vamos a ir a Gadara. Y los discípulos dijeron, ya el maestro se le borró el disco. A Gadara. Y llegando a Gadara, no solo que encontró a los que vendían chanchos y criaban chanchos, sino que estando en Gadara fue al lugar más execrable, fue al cementerio. Porque ahí se encontraba, ¿quién? El endemoniado gadareno. ¿Y ya sabe a cuánto les predicó Jesús en Gadara? ¿A cuánto les predicó? Hizo un viaje a un lugar despreciable por los judíos para ir dentro de Gadara a un lugar todavía mucho más despreciable, el cementerio. Porque ahí vivía el gadareno. Y en ese lugar, mi querido hermano, sí, le predicó al hombre más despreciable de los despreciables, a un endemoniado. Amén. Pero fue motivado ¿por quién? Por Dios. Porque en Jesús se manifestaba también el don de ciencia, que es igual que el don de conocimiento de qué? De la voluntad de Dios para su vida. El tiempo corre rapidito y me quedo muy corto. Mi querido hermano también nos dice, ven rápidamente las acciones que son inspiradas por Dios y conforme con sus deseos. Seguidamente dice, enseguida se dan cuenta si se separan un poco del camino de quién. El que tiene el don de ciencia sabe y reconoce
que se está enfriando. A diferencia de muchos hermanos que le dicen, hermano, usted se está enfriando. Ay, hermano, si yo sí oro, yo sí voy a la iglesia, si yo sí. Se justifica. El que tiene el don puede verse en el espejo y decir, yo le estoy fallando. O yo ya no camino como antes. Porque le apercibe de su condición el don. Es un don. Pregunto, ¿usted necesita este don? Mi amado hermano, seguidamente, asimismo señalan, ¿qué hace el don? Señala imperfecciones. No es que juzga al hermano, pero sí puede ver el hermano que tiene el don imperfecciones en otro, pero ¿para qué las ve? ¿O para qué el Señor le hace ver esas imperfecciones? ¿Para qué cree usted? Para pisotearlo. La Biblia no en vano dice, mi amado hermano, que sí, que somos bienaventurados cuando sí levantamos a los hermanos caídos, porque multitud de pecados que son cubiertos. Y eso cuando vamos en auxilio de quienes, de nuestros propios hermanos en la fe. Mi amado hermano, asimismo señalan imperfecciones donde dice aquí, donde los otros no alcanzan a ver. Seguido dice, no están expuestos. Ojo, el que tiene el don no está expuesto a equivocarse en sus sentimientos. Qué glorioso que es esto. ¿Tienen tiempo? Tengo el don ahorita, ya es tarde. ¿Termino o lo aguanto ahí? Mi esposa siempre está, que es tarde, es tarde. Hoy me aguanto. Hoy me repelan a mí. Por si acaso, si hoy le llaman la atención en su casa, díganle, el pastor me obligó a quedarme en la iglesia. Tengo que terminar. Mi amado hermano, el que tiene el don, ¿qué dice? ¿Qué leíamos ahí? No están expuestos a equivocarse con ¿qué? Con los sentimientos. ¿A cuántos les juegan los sentimientos? Más que la voluntad de Dios. ¿Cuántos no se han equivocado porque tomaron decisiones con el corazón? Y cuando nos equivocamos por hacerle caso, por ejemplo, al amor, qué duro que nos, ¿verdad?, pasamos, qué duro se nos hace poder nuevamente afianzar nuestra relación con Cristo. Porque ya estamos vendidos por ese amor, por ese sentimiento, a una relación que la Biblia dice que está atada y que solamente puede ser libertada. ¿Por qué causa? Por la muerte. Tiene que morirse el sinvergüenza para quedar libre, dicen muchos. Tiene que morirse, ¿verdad? Sí, esa muchacha para yo quedar libre. Obviamente la regla bíblica es así. La muerte es la única exclusión para la separación legal de un matrimonio. Mi amado hermano, el que tiene el don, elige con sabiduría. Porque ya no lo elige el corazón, lo elige Dios. Y Dios sabe lo que mi corazón necesita. Mi querido hermano, los que tienen el don, ¿cuántos lo quieren tener? Pídale a Dios. Se lo va a dar abundantemente y no le va a reprochar nada. Asimismo, dice acá, el don, sí, no dejará, dice aquí, ni dejarse sorprender por las ilusiones que llenan, ¿qué cosa? ¿Usted se ha dado cuenta que cuando la gente está encendida en el Espíritu Santo, le dicen, mira lo que salió, un teléfono nuevo? Ah, sí, está bonito. Y sigamos, oye, hay que predicar la palabra. Y el que no tiene el don, uy, pero qué lindo está que lo soba, ¿y cuánto cuesta de verdad? Y se va. Uy, hermano, la telenovela está preciosísima. Ricardo ha dicho que se va a casar con la empleada y le va a dar un hijo, pero no se van a casar. Y está fascinante el capítulo. No viene a la iglesia. El que tiene el don dice, sí, está bonita la novela, pero hoy hay culto. Estima precioso las cosas de Dios y las del mundo siempre las tendrá en poco. Gol de Ronaldo, que está bien, bonito gol, pero hoy hay que salir a evangelizar.
Amén. Da prioridades el don. Uy, hermano, tengo así de trabajo y el jefe me puso otra más. Sí, pero mañana seguiré viviendo con la ayuda de Dios y el trabajo no se va a destruir con la ayuda de Dios. Hoy arranco para la iglesia. Tiene el don. Sabe sus prioridades. ¿Me está entendiendo? Este don, mi amado hermano, seguidamente, sí, dicho que no dejará sorprenderse por las ilusiones que llenan el mundo, dice aquí, si un alma necesitada se dirige a ellos, ¿qué pasará con aquellos que tienen el don? Sabrán decirle lo necesario para curarla. Es decir, que en sus labios siempre hay palabras de vida para aquel que necesita ser vivificado. ¿Por qué? Por eso es que mucha gente dice, no, voy donde el hermanito, yo no quiero ir porque solamente, ¿verdad?, me habla cosas malas. O nunca me dice algo bueno. Le voy a hablar de tal cosa, de mi problema, y me sale que sí, que hay que evangelizar. No, si yo quiero hablar de mi problema, quiero que resuelva, quiero que me ayude en esta cosa. Es decir, que siempre tendrá palabras pertinentes, ajustadas al problema. No es de los hermanos escapistas que dicen, uy, lo suyo es grave, entremos en ayuno, oración, y nunca le dice nada. Sino que se escuda tras el ayuno y se escuda tras la oración. Y se olvida que debe ser instrumento de bien en la hora de necesidad. Pregunto, cuando la casa se quema y llegan los bomberos, ¿qué dirán los bomberos? Ay, es que como no le pusimos agua al tanquero. ¿De qué servirá un creyente que va a la casa de un hermano que tiene problemas y dentro de él no hay agua para apagar el fuego? Hay quienes son mucho más escapistas. Ve el asunto, ya vengo, voy a llamar al pastor. Cuando ellos son los responsables. Mi amado hermano, necesitamos el don. ¿Cuántos le dan importancia al don del Espíritu? Si usted le da importancia al don del Espíritu, también les da importancia ¿a quién? Al Espíritu que se lo ha otorgado. Mi amado hermano, seguidamente dice, si tienen que hacer una exhortación, y va a los extremos, a un religioso o a un también escéptico, es decir, que se rehúsa a creer, tendrán para ellos ideas conformes a las necesidades espirituales de estos en su orden de vida. Es decir, que este don, mi amado hermano, tanto a los curuchupas, como dicen por ahí, o a los que son prácticamente ateos, para ambos, siempre ellos tendrán una palabra propicia, tajante. ¿Por qué? Porque poseen el don. Seguidamente, mi querido hermano, si les plantean dificultades de conciencia, las resuelven admirablemente. Van con problemas, pero que parecen, sí, repertorio de Pentateuco, de Génesis, ¿sí?, a Deuteronomio. Dice, hermano, esto es mi problema. Mira, años de sufrimiento, de dolor. Y la persona que tiene el dice, ¿sabe lo que tiene que hacer? ¿Qué? Divorciarse. ¿De verdad? Eso es todo. Sí, eso es todo. Ojo, no le digo que se divorcie. Mas si el don le revela que debe de separarse en Dios y confiando primeramente en el gran y poderoso filtro que es la ¿qué cosa? Porque hay hermanas que el marido sí le adorna la cabeza peor que árbol de Navidad. Adulterio tras adulterio, adulterio que va a cambiar y la vuelve a engañar, que va a cambiar y la vuelve a engañar. Y vive una vida de promiscuidad el marido terrible. Y la hermana está ahí que sufre y hasta aguanta golpe. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que separarse. Porque el Señor nos ha llamado a ¿qué cosa? A paz. Y el causal esencial bíblico para poder obrar en el divorcio, sí, legalmente o constituido aún por nuestro propio Salvador, es el adulterio para poder separarse. El que tiene el don de ciencia no divaga, dice lo que Dios dice en su palabra.
que debe de hacer. Mi querido hermano, y para concluir, si les preguntan, habrá razón de sus respuestas. No os contestarán ni una palabra inapropiada, porque las conocen y solo por una luz superior a toda razón, ya que todo ello es el don de ¿quién? Mi pregunta, ¿usted necesita este don para su crecimiento espiritual? Si lo desea, pídaselo, porque al que pide, se le da. Al que llama, se le abre. ¿Verdad? Mi amado hermano, al que busca en Dios, encuentra. Pídale, que Él se lo dará abundantemente y sin reproche. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, oh Dios. Hemos concluido el versículo número 8, oh Dios, refiriéndonos a